Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a ver la ayudantía número 11. Antes de partir, les quiero hacer un pequeño resumen de los contenidos para que sepan lo que vamos a estar hablando. Principalmente vamos a seguir viendo contenidos del teorema del límite central. Esto lo vimos también en la ayudantía 10. Prácticamente seguir como la formulita y basarse o ver bien qué es lo que nos están preguntando para identificar cuáles son los valores que necesitamos, ¿ya? Por otro lado, tenemos los estimadores, y esta ya es materia nueva. Bueno, la vimos también la ayudantía pasada, pero vamos a ir viendo más contenido sobre esto. Recordar que el estimador es un estadístico calculado a partir de la muestra para estimar el parámetro poblacional. Ya acá generalmente uno se basa en sacar como una muestra a partir de la población para hacer ciertas mediciones, y la idea es que este estimador se parezca lo más posible al parámetro poblacional, ¿ya? Uno dice que este estimador va a ser insesgado, es decir, que se va a parecer prácticamente al parámetro, a la población, si es que se cumple que el estimador de mu gorrito es igual a mu. En este caso, recordar que mu lo podemos considerar como el promedio. Y para que recuerden, siempre, 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 cuando uno saca que el parámetro de insejadez de un valor, siempre tiene que ir con el gorrito, ¿ya? Si es que no va con el gorrito, posiblemente se los pongan malos. Así que siempre recuerden esa parte. Una forma, como ya les había dicho, que generalmente es el promedio, o bueno, uno calcula eh, el valor de ensejamiento a partir del promedio, tiene la siguiente fórmula. Ya acá tenemos que es como calcular el estimador de un promedio, que va a ser la suma de todos los valores de los x sub i partido por n, y finalmente te va a quedar como el parámetro simplificado, ¿ya? Ya, entonces por otro lado tenemos el sesgo de mu. En este caso quiere decir como qué tan distante o qué tan distinto va a ser del estimador del parámetro de la población, ¿ya? Entonces, uno para calcular el sesgo es el estimador menos el mismo parámetro que uno ya había, que generalmente ya tiene, que simplemente va a ser mu, o que va a ser x, o que va a ser teta. Ya es el valor calculado menos esto, y generalmente el sesgo debería dar cero, porque lo ideal es que tanto el parámetro del estimador como la población se parezcan. Por otro lado, tenemos contenidos de varianza. La varianza ya sabemos que uno la calcula como la desviación estándar al cuadrado partido por la raíz de n, y principalmente la varianza, cuando tenemos los parámetros del estimador, también se va a poner con gorrito, y tiene esta siguiente fórmula para calcularla. Más adelante posiblemente se vean distintos cálculos con varianza, y siempre tienen que recordar que la varianza siempre va a salir todos los valores al cuadrado y que siempre va a ser positiva. Nunca la varianza les va a dar negativo, y tampoco nunca van a tener que restar eh, como algún valor que esté dentro de la función que les den, ¿ya? Pero posiblemente esto lo veamos en otros ayudantías. Por otro lado, sabemos que siempre el mejor estimador va a ser el de mínima varianza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que la varianza es el parámetro de qué tan distante está un valor sobre el promedio como de la muestra que nosotros teníamos. Entonces, mientras más chiquitita esta diferencia, quiere decir que más se parece el valor calculado al de la población. Y por otro lado, tenemos la consistencia. Acá les hice como un mini resumen de qué significa la consistencia. Lo principal que debemos saber, que también ya se los había mencionado un poco antes, es que el valor del estimador tiende a ser el valor del parámetro poblacional. Y cuando ocurre esto, es decir, que generalmente o la diferencia vaya a ser cero, se va a llamar consistencia. Es decir, el valor calculado es consistente, el valor calculado de la muestra va a ser consistente para la población que vayamos a tratar, ¿ya? Y posiblemente estos términos también los vean más adelante, pero para calcular la consistencia, para que ustedes sepan, el límite del estimador siempre va a ser su parámetro, y por otro lado el límite de la varianza siempre va a tender a cero. Si se cumplen estas dos propiedades, el
valor del estimador es consistente, ¿ya? Pero esto no se preocupen por ahora porque en verdad posiblemente lo vean más adelante o tal vez les estoy incluyendo materia que no necesariamente tienen que saber, pero ahí van a aprender un poquito más. Entonces ahora sí partimos con la ayudantía número 11. Dice lo siguiente, la pregunta 1. La siguiente información son datos obtenidos en una muestra aleatoria de las ventas de 5 meses. El mes 1 son 94 unidades, mes 2 100, mes 3 85, mes 4 94 y mes 5 92. Calcule una estimación puntual de la media poblacional del número medio de las unidades vendidas por mes. Cuando uno te pide calcular la estimación puntual, es específicamente calcula el valor. Y en este caso, como nos dicen, la estimación puntual de la media poblacional, de la población, como ya sabemos, no tenemos todos los meses, sino solamente una cantidad, va a ser una muestra. Y como es una muestra, ya sabemos que el estimador va a ser se los voy a leer de nuevo, es el estadístico calculado a partir de la muestra para estimar el parámetro. En teoría deberíamos estar lo más cercano a lo que podrían ser los 12 meses, ¿ya? En este caso, nosotros ya sabemos de que la estimación puntual uno la va a calcular como el promedio, ¿ya? En este caso hay que sumar 94 más 100 más 85 más 94 más 92, y esto lo vamos a dividir en los 5, que son los 5 meses. La suma de la parte de arriba nos da 465 dividido en 5, por lo tanto, el mu o el promedio va a ser igual a 93. Acá, ojo, ¿por qué siempre el mu, que en este caso sería el valor calculado recién, va a ir con gorrito? Es porque, dado que estamos sacando la estimación puntual, el valor del parámetro mu o del promedio ya está sacado como su estimación, ¿ya? Y por lo tanto, siempre, siempre, siempre el valor calculado, cuando ustedes den el resultado, va a ir con gorrito, ¿ya? Después nos dice, calcula una estimación puntual de las desviaciones estándar poblacional. En este caso, voy a volver a subir un poco, y les había dicho que la fórmula para calcular la varianza es de esta manera. Pero nos pide la desviación estándar y por ende lo único que tendríamos que hacer es sacarle la raíz, ¿ya? Nuevamente, este va a ser el valor de la estimación puntual porque ya está con el gorrito, ¿ya? Por lo tanto, acá hay que reemplazar valores. Nos quedaría 94 menos el promedio, que son 93 al cuadrado, más 100 menos 93 al cuadrado, más 85 menos 93 al cuadrado, más 94 menos 93 al cuadrado, más 92 menos 93 al cuadrado. Todo esto va a ir dividido por 5, que son los meses, menos 1. Y esa va a ser como la fórmula genérica. En este caso, nos va a quedar que es 1 más 7 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, partido en 4. La suma finalmente nos va a dar que es 116 partido en 4, y esto es 29, ¿ya? Este 29 es el valor de la estimación puntual de la varianza, ¿ya? Pero nos están pidiendo la desviación, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es aplicar la raíz cuadrada del 29 y nos va a dar que este valor va a ser solamente la desviación estándar puntual y son 5.39 aproximadamente. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? ¿O vamos bien? Súper. La pregunta número 2 nos dice, en una importante cadena de cafeterías se requiere medir el verdadero promedio de los tiempos de espera que transcurren entre las solicitudes de la orden del café expreso y la llegada de la taza servida a la mesa.
Con este objetivo, se selecciona una muestra aleatoria de tiempos de espera de tamaño n igual 36 bajo las condiciones dadas. Suponga que el verdadero promedio de los tiempos de espera es mu igual a 25 minutos y la desviación estándar poblacional de los tiempos de espera es de 6 minutos. Calcula aproximadamente la probabilidad de que esta muestra aleatoria presente un promedio muestral de igual o menor a 23 minutos. Acá, si se dan cuenta, estamos en presencia de teorema de límite central, ¿ya? Porque acá nos están dando el tamaño de la muestra, nos están diciendo de que el mu van a ser los 25 minutos, la desviación estándar son 6 minutos de una población, y además nos piden calcular la probabilidad de que sea menor o igual a los 23 minutos. Si bien sabemos de que por la regla del teorema del límite central, mira, acá sí, por teorema del límite central, nosotros sabemos de que que teorema del límite central va a tender a normal, que sería mu como la varianza partido en n, si es que los valores del n son mayores o iguales a 30, ¿ya? Si bien en el ejercicio de la ayudantía anterior calculamos todos estos valores por teorema del límite central y multiplicamos mu por n y la desviación estándar, me quedaría igual, era porque nos estaban preguntando por una muestra y calcular todos los valores de esa muestra, ¿ya? Pero en este caso, como nuestra muestra solamente es una y es calcular el tiempo, nos están diciendo de que el n va a ser 36 y por la condición que nosotros conocemos de que va a tender a ser normal cuando es mayor o igual a 30, podemos ocupar solamente los valores de la normal, ¿ya? En este caso, nos va a quedar, en este caso, queda como la probabilidad del promedio menor o igual a 23. ¿Por qué acá es el promedio aparte? Porque nos están diciendo el verdadero promedio de los tiempos de espera, ¿ya? Por lo tanto, si bien nosotros sabemos de que la parte de arriba tiende a normal, como es teorema del límite central, hay que dejarlo bien escrito y en este caso va a ser la esperanza de los x partido en la varianza de los x partido en n, que prácticamente en verdad es lo mismo, así que no, no hay como ningún cambio si lo ponen como en uno o como el otro, ¿ya? Estos valores, para tenerlos en consideración, van a ser teorema límite central que tiende a n, de parámetros 25, que serían el tiempo de espera, coma los 6 minutos al cuadrado partido en n, que es igual a 36. Esto nosotros sabemos que va a ser 36 partido en 36, por lo tanto, la parte de la varianza partido en n va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, como hay que normalizar estos datos, lo único que tenemos que hacer es, entre comillas, transformar esta parte. Ya, cuando el n es menor o igual a 30 en teorema del límite central, no es que no se cumpla. Acá no nosotros estamos diciendo que el teorema del límite central va a tender a ser normal cuando la muestra es mayor o igual a 30. Cuando es n menor o igual a 30, se tiene que ocupar la otra función que sería el n por mu, coma, la varianza, si mal no me equivoco. Pero te lo voy a revisar para no confundirlo y lo voy a dejar anotado después como acá en la pauta, ¿ya? Para el resto que tenga esa misma duda. Entonces, bueno, acá estamos normalizando los datos. Va a ser la probabilidad del promedio menos 25, y como esta parte va a ser 1, se divide en 1, menor o igual a 23 menos 25, que el 23 es el valor buscado, partido en 1, y esto nos va a tener que dar un valor. 23 menos 25 sabemos que es igual a menos 2, por lo tanto el menos 2 es el valor que vamos a buscar en la tabla normal. Tenemos acá la tabla normal, y el menos 2 como solamente es solo, va a ser acá y acá. Por lo tanto, el valor que nos están preguntando, o sea, el valor que tenemos que poner como probabilidad es de 0,0228. Entonces,
0,228. Por lo tanto, la probabilidad de que esta muestra aleatoria presente un promedio igual o menor a los 23 minutos es de 0,0228, ¿ya? Y en teoría deberían escribir como respuesta lo mismo que nos están preguntando y poner el valor acá, ¿ya? Una vez que les suba la pauta, lo van a tener bonito escrito para que no perdamos tanto tiempo realizando la ayudantía, ¿ya? ¿Bien hasta ahí o hay alguna duda o consulta? Súper. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente. Sea teta un estimador de teta tal que el estimador puntual de teta va a ser igual a teta menos b. ¿Es insesgado o no? Acá nosotros tenemos que recordar, tanto la materia de arriba como esta parte que tenemos acá, de que para que un estimador sea insesgado se debe cumplir de que el sesgo sea igual al parámetro, es decir, la estimación puntual menos el mismo estimador debería ser igual a, acá si mal no me equivoco, era 0 y no teta, ¿ya? O ya, esto se lo voy a confirmar porque no recuerdo muy bien. Pero la cosa es que se tiene que cumplir la siguiente ecuación, ya de que el estimador puntual menos su mismo valor sea, sí, sea igual a teta, ¿ya? En este caso hay que calcular los valores para saber si es que esa función realmente es un parámetro insesgado o no, ¿ya? En este caso, nosotros sabemos de que el beta de teta va a ser igual a la estimación menos el parámetro, ¿ya? Nosotros sabemos de que este valor, como ya lo están dando, es a teta menos b, y tenemos que restar de nuevo el teta. Si se dan cuenta, acá nos va a quedar por, si simplificamos los parámetros, nos va a dar teta de a menos 1 menos b, ¿ya? Y esto es totalmente distinto al teta. Por lo tanto, este parámetro no es insesgado, ¿ya? No es insesgado. Y nosotros, por lo tanto, podemos poner que el estimador puntual a teta menos b no es un estimador insesgado, ¿ya? Esta es la forma en que uno debe responder cada vez que le pregunten si un parámetro o un estimador es insesgado o no, ¿ya? No pueden poner que el estimador está sesgado, ¿ya? O el estimador es sesgado. Siempre se pone que o es insesgado o no es insesgado, ¿ya? Es la forma que como que se ve esta materia, ¿ya? Después nos dicen, ¿qué función del parámetro de teta es un estimador insesgado para teta? ¿Ya? Acá lo que nos están preguntando es, ¿qué valor podría tomar teta para que toda esta función sea un parámetro insesgado? ¿Ya? Acá prácticamente nosotros debemos llegar a la conclusión de que llegue a ser igual a teta. ¿Ya? Entonces hay que encontrar algún parámetro reemplazado dentro de esta función que solamente nos quede el valor que necesitamos. ¿Ya? En este caso, si nosotros tenemos que la función, la estimación de teta es a teta menos b, hay que encontrar algo que nos quede solamente el teta solito, ¿ya? En este caso, la función que nosotros podemos encontrar va a ser teta más b partido en a. ¿Por qué esa? Si reemplazamos los valores dentro de esta función, nos va a quedar como, más que función, el parámetro que nos dan, a de teta más b partido en a menos b, ¿ya? Si hacemos el valor simplificado, acá nos va a quedar, al fin y al cabo, teta más b menos b. Y este más b menos b se resta, y nosotros sabemos que para que un valor sea sesgado se tenía que cumplir
como este valor, ¿cierto? Entonces, como nos queda teta menos teta, teta menos teta, eso quiere decir de que efectivamente el valor es insesgado porque el parámetro que hay entre una distancia con el otro va a ser prácticamente cero y el estimador va a cumplir su propiedad de que la estimación de la muestra se va a parecer mucho a la de la población. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? No, todo claro. Súper. La pregunta B es prácticamente similar. Si se dan cuenta, la función es muy parecida. Por lo tanto, ¿va a ser un estimador insesgado o no? ¿Qué crees tú, Matías? Tenemos que hacer el mismo calculante, ¿no? De la fórmula. Claro, ¿va a ser sesgado o no? O sea, ¿es insesgado o no es insesgado? A simple vista. ¿No? O No, no sea, es no, no insesgado. es ¿Por fijado. qué? Acá reemplazamos c teta más a menos teta. Nos queda como teta de c menos 1 más a. Y eso es distinto a 0. ¿Ya? ¿Cuál sería la función de este estimador para que sea insesgado? Nuevamente hay que encontrar un valor de teta, cosa de que solamente pueda quedar igual a 0. ¿Ya? En este caso va a ser c por teta menos a partido en c. Y acá sería de nuevo más a. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo. Simplificamos, esto se va y nos va a quedar igual a teta, ¿ya? Y para ver el sesgo, teta menos teta va a ser igual a 0. Y por lo tanto, no va a haber un sesgo entre medio, ¿ya? Y por lo tanto, con esta función calculada acá, con la función de teta menos a partido en c, el estimador va a ser insesgado. Con esa función, el estimador es insesgado. El estimador de es insesgado. Súper. La pregunta 4 dice lo siguiente. Una gran cadena de supermercados estima a diario su venta media por clientes. Esta estimación se realiza en base a una muestra de 200 clientes. El estimador empleado es igual a mu gorrito, que es igual al promedio. Recuerde que, entre otras propiedades, este estimador es insesgado y consistente para mu. Es decir, si recordamos la consistencia, es que tanto la distancia que va a haber entre el parámetro, el valor de la muestra con el parámetro, va a ser prácticamente cero y por lo tanto se puede decir que es consistente. ¿Ya? Explique con sus palabras, en un vocabulario cotidiano y en términos del problema, qué significa que el parámetro de mu gorrito sea igual al promedio. ¿Ya? Matías, te pregunto a ti, ¿cómo crees que podríamos explicar con nuestras palabras y en términos de relación al problema qué significa de que el promedio sea insesgado? Tenía algo de relación con teto, ¿no? O sea, con. ¿Sí? Perdón, O ¿qué con cosa? tenía relación con teto, ¿no? O con el parámetro. Tiene relación acá con el promedio. Ya en este caso, recordemos que un parámetro sea insesgado o no, es que el valor de la muestra, el promedio de la muestra, va a ser muy similar al del promedio, promedio poblacional, ¿ya? Como que sea representativo, ¿no? Claro que es representativo. Entonces, en este caso, escribiéndolo en relación al problema, sería que las repeticiones de la venta media muestral en promedio, y es lo que se espera, aciertan
o son muy similares a la venta media real. Ya la media real, entre comillas, venta media real sería a la venta poblacional, ¿ya? Que serían todas las ventas que se hacen en la cadena de supermercado. Y que sea consistente, por otro lado, quiere decir que mientras mayor sea el número de clientes, la venta media muestral se acerca cada vez a la venta media real, ¿ya? ¿Y por qué quiere decir esta parte que puede ser como un poco más compleja, que mientras más grande sea el número, más se va a aparecer? Recordar que en este mini resumen que les había dicho, se tenía que cumplir dos propiedades para saber si es que el estimador era consistente o no. El primer paso era de que el límite cuando n va a tender a infinito del estimador de mu siempre va a ser mu, ¿ya? Y por otro lado, de que el límite de la varianza de los mu, cuando n tiende a infinito, va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, también recordar que la varianza va a ser la distancia que tiene un valor en relación al promedio de las ventas o lo que sea, ¿ya? Entonces, mientras más chiquitita va a ser esta relación, como n va a ir creciendo cada vez más, si el valor es consistente, esta diferencia va a tender a cero. Por lo tanto, mientras más grande sea el n, es decir, mientras más grandes sean la muestra de clientes que se tiene en el supermercado, en teoría los valores deberían acercarse más a la venta real, que sería como la cantidad de todas las ventas del supermercado, porque se cumple de que el estimador va a ser igual casi que al promedio cuando, con el límite cuando n va a tender a infinito, y la distancia que tiene un valor específico contra el promedio va a ser prácticamente cero, ¿ya? ¿Quedó alguna duda o consulta ahí para explicar qué era insesgado y qué es consistente? Súper. Y por último, tenemos esta última pregunta que dice, suponga que teta 1 y teta 2 son dos estimadores insesgados de teta. Se sabe que la varianza de teta 1 es igual a 10 y la varianza de teta 2 es igual a 4. ¿Cuál de los dos estimadores es más eficiente? Te pregunto a ti, Matías, ¿cuál creéis que el uno o el 2 va a ser más eficiente? Yo creo que el segundo, Sí. ¿Por qué el segundo? porque, bueno, porque de por sí la varianza es menor, entonces eso significa que el estimador va a Ujú. estar como más acercado a, o va a tener menos varianza Claro, en lo que representa la población, ¿o no? así es, súper bien. Entonces, ¿cuál de los estimadores es más eficiente? Claramente va a ser el estimador número 2, debido a que su varianza es más pequeña y como tú muy bien mencionaste, mientras la varianza es más pequeña, el estimador va a ser más representativo, el estimador de la media va a ser más representativo a la población. Así que súper. Bueno, eso fue la ayudantía de hoy. Yo creo que igual cachaba y harto porque está bastante fresquito, así que nada, espero que el resto cuando vea la ayudantía se les haga también fácil de hacerla y cualquier duda o consulta voy a estar por correo para poder responderles.